A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Ustedes han conocido alguna vez un gobierno tan improvisado como para adelantar una devaluación? Miren que hemos tenido gobiernos improvisados, hemos tenido dictaduras militares, presidentes inexistentes, hemos tenido un de la Rúa, a un Alberto Fernández, en fin. Bueno, ahora lo tenemos, porque hace un mes, y ¿qué día es hoy? 24, un mes y 2 días, el presidente Javier Milei designó un nuevo vocero, porque lo de Adorni era impresentable. Entonces dijo, vamos a poner un vocero nuevo que sea un tipo que sabe de economía. Era un diputado de La Pampa, al que había calificado por Twitter Milei como un imbécil, cuando todavía no eran amigos, es un par de años antes. Un tipo muy cercano al macrismo. Adrián Rabier asumió hace menos de 2 meses, porque la primera conferencia de prensa la dio el día 30 de junio. Y este tipo, impresentable, porque si lo de Adorni era impresentable, esto no es mejor, y nos da la pauta de qué clase de gobierno tenemos, fue ayer a un streaming de estos que se autodenominan falsamente libertarios, porque son conservadores, liberales, etcétera, etcétera, gente de derecha, y dijo que es una posibilidad que dentro de un par de meses el dólar llegue a 1.700 o 1.800. Así como usted lo escucha. Los funcionarios de los gobiernos normalmente niegan todo. Acuérdese de la histórica frase de Lorenzo Sigó, el ministro de la dictadura, el que apuesta al dólar pierde. Acordémonos de lo que dijo Duhalde, el que se depositó dólar recibirá dólar. Los gobiernos siempre niegan lo que va a pasar, aunque sea inminente. Y fue y dijo, es probable. En la Casa de Gobierno están recontra calientes, enojadísimos con el vocero. No sabemos cuánto va a durar, porque asumió y una semana después ya había rumores de que lo iban a remover. Fue una jugada personal, dicen, de Javier Milei, que no estaba muy de acuerdo Karina Milei, porque este hombre viene de la Fundación Faro. La Fundación Faro es de donde pertenecen las Fuerzas del Cielo, la gente de Caputo, de Santiago Caputo, que está peleado con Karina, aunque después salen en fotos juntos. No se sabe cuánto va a durar. La cuestión es que fue al streaming al programa La Misa, donde está tristemente célebre personaje llamado el Gordo Dan, que se llama Daniel Parisini y que es funcionario del gobierno. ¿Y qué es lo que explicó él? ¿Por qué se mete en estos berenjenales? Ya se metió en varios. Porque dijo, bueno, cuando estaba el macrismo, ellos tenían un tipo de cambio en 15 y se fue a parar a 60. Eso es cuadruplicar el tipo de cambio. Hoy sería que pasemos de 1.500 a 6.000, y esto no va a pasar, dijo. Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.700, 1.800 dentro de un par de meses es una posibilidad. Me imagino la cara de Caputo, del Toto Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, cuando le llevaron la grabación de este hombre. Le cuento que los medios hegemónicos lo sacaron lo publicaron, pero chiquito, no lo publicaron en tapa. Esto es para la tapa de cualquier diario. El vocero del gobierno dice que el dólar se va a 1.800. 20% de devaluación. Imagínense dónde se van los precios, ¿no? Aquellos que viven de rentas diciendo que pararon la inflación. Este hombre impresentable es la muestra de que tenemos un gobierno impresentable. Cuando asumió el 30 de junio en su primera conferencia de prensa, acuérdese, justificó los aumentos de las tarifas y dijo que, y bueno, habrá que abrigarse más, prender menos el gas y habrá que abrigarse más. Obviamente al otro día estaba diciendo que no quiso decir lo que dijo, que él lo que quiso decir es que había que ser más cuidadoso con el gasto de gas. No, dijo lo que dijo. Jódanse. Las tarifas suben, abríguense. No tienen para pagarla, abríguense. Eso fue exactamente lo que dijo. La semana pasada tuvo otra conferencia de prensa, da una por semana. Por lo menos es menos que la que daba al principio Adorni, que daba todos los días. Lo consultaron sobre la explotación petrolera que hacen los ingleses en Malvinas. Y el tipo empezó a leer una respuesta que se veía que no tenía nada que ver. Y entonces dijo, perdón, está mal la respuesta. Esta era una respuesta para otra pregunta. En segundo chequeo esto, dijo. Quiere decir que tenía anotadas las preguntas de antemano y además tenía las respuestas. Y encima se equivoca, lee el papel que no era. Después publicó en Twitter algo que va a ser motivo de tema en este programa. Dijo que Argentina era un país bananero.
Al otro día, lo dijo por Twitter, esto no fue una conferencia, esto fue por Twitter. Al otro día salió a decir: niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero, es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas. Bueno, yo se la leo, lo de Twitter. Dijo Adrián Rabier, vocero presidencial: siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, tenemos posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía. Es decir, está diciendo que si logramos en algún momento, si no lo logramos, todavía ser un país respetado, ergo, somos un país bananero. En fin, este hombre es tan impresentable como el gobierno, y mientras tanto los medios hegemónicos nos están hablando de la reelección de Milei. Yo le cuento, porque algunos de ustedes no tienen por qué estar leyendo esto todos los días, yo lo tengo que hacer por cuestiones de trabajo. Empieza a aparecer en los medios de comunicación lo que yo llamo la vergüenza de las encuestadoras. ¿Por qué la vergüenza? Porque ya les da vergüenza seguir hablando de que Milei tiene una imagen positiva, que compite con la de Patricia Bullrich y que, bueno, no. Empezaron hace 15 días a aparecer encuestas que salen diariamente y que ahora con mucha diplomacia hablan de paridad para el 2027. Elección pareja, segunda vuelta pareja. Lo que miden básicamente es a Milei contra Kicillof. En alguna aparece Patricia Bullrich, pero ya la están descartando. Y dan una elección pareja, paridad, segunda vuelta que no se sabe qué va a pasar. Bueno, ya empiezan a aparecer, ayer salió una encuesta que ubica en intención de voto al peronismo. Claro, son moderados los muchachos porque cobran de la Casa de Gobierno. 1 punto por encima de la Libertad Avanza. 25-24. Y con una cantidad muy grande de indecisos, 22%. Ahora, esta encuesta, que es de alguna encuestadora cercana al kirchnerismo, porque veo que, por ejemplo, CEOP de Roberto Bachmann es una encuestadora más cercana al peronismo. No, esta encuesta la hizo la Universidad de San Andrés. Más anglófila, extranjerizante e insospechada de ser peronista no puede ser. Esta dice que está ganando el peronismo. Y claro, ponen un número muy alto de indecisos, 22%. Yo le doy otra encuesta que no habla de intención de voto, que dice que el 60% de los argentinos rechaza la reelección de Javier Milei. Esta sí es de Subán Córdoba, es una encuestadora que por ahí es un poquito más cercana al campo nacional y popular. Pero eso es 60% de gente que no quiere que Milei reelija, le da la pauta a lo que va a pasar con ese bloque de indecisos, 22%, en el caso de que haya un balotaje. La verdad, yo siempre lo repito en este micrófono y también en mi vida personal de todos los días, no hay que creer mucho en las encuestas, porque la mayoría de las consultoras, lamentablemente, arreglan los números para quedar bien y favorecer al que les paga la encuesta. Imagínense que el que más paga encuestas en esta época es el gobierno, es el que tiene la chequera y toda la plata. Les recuerdo que una encuestadora, Isasi Burman, 10 días antes de las elecciones del 7 de septiembre, donde el peronismo ganó por 13 puntos en la provincia de Buenos Aires y le dio una paliza tremenda al mileísmo, ganando obviamente la tercera sección como siempre, pero también la primera, con Gabriel Catopodis encabezando, una sección que siempre gana a la derecha. Patricia Isasi, de Isasi Burman, fue al programa de Majul a decir que ganaba Milei en la provincia de Buenos Aires por 11 puntos. Es decir, que le erró por 24. O sea, no solo no ganó por 11, sino que perdió por 13. Y dijo: esta es una encuestadora seria. Majul le decía: ¿estás segura? Majul mismo le decía: ¿vos estás segura de esos números? Dijo que tenían 800 casos por sección electoral, lo cual me da 8 por 8, 6.400 casos. Una encuesta de 6.400 casos no puede pifiarle tanto. Así que no hay que creer en las encuestas. Lo que sí hay que hacer, porque el gobierno se le está viniendo la noche en varios aspectos, es seguir resistiendo. Y como siempre le decimos acá cada viernes, bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva.
Buenas tardes, ahora ya formalmente, ¿cómo les va? Empezamos como cada viernes, Tiempos de Resistencia aquí en Radio Con Aguante, con el equipo completo, porque tenemos a una compañera por Zoom. Si le decimos Zoom, no es Zoom, nadie más usa, el Zoom es pago y casi nadie lo usa, por Meet, pero bueno, remoto, por pantalla, de manera virtual. Empezamos saludando a los que están acá en el piso. ¿Cómo estás, Patricia Machado? ¿Cómo te va? Bien, pero estoy enojada, estoy re enojada. ¿Por qué? Y estoy enojada con la basura, por no decir otra cosa, que tenemos como gobierno. Sí, claro. Bueno, el tema sería que la gente también se enoje y el año que viene, como decía un chiste que ya se usaba en la época de Macri y ahora lamentablemente volvió de nuevo, el jubilado que va a la farmacia y dice, pero ¿cómo? ¿Y los remedios no son gratis? No, no son más gratis los remedios, abuelo, no son más gratis. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y fíjese, vote bien la próxima. La próxima. Lamentablemente Sí. Eso era la época de Macri y ahora el chiste volvió. Sí. Sí, hay que darle tiempo. Igual no te voy a saludar todavía, ¿eh? Él quiere que lo saludemos, pero no se mete. Pero no, primero vamos a saludar a Miguel Calabozo. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Bien, dos asteriscos. Uno en tiempos en que el admirado por Milei Trump, pone aranceles, trata de liberar todos los aranceles a la importación, haciendo pelota todo lo que es la industria local y nacional. Y después están tratando de liberar las restricciones que tienen de venta de los medicamentos. O sea, quieren hacer que los medicamentos se vendan libres y que no tengan ningún control. O sea, vos podés ir a comprar en un kiosco cualquier medicamento y no tiene ningún control. Esto es, volvemos a lo que decía Javier. Dame 2 cajas de Alplax, porque me quiero suicidar. Ah, bueno, tome, ¿me va a pagar con tarjeta o con débito? Me da igual, no lo voy a pagar, así que... Claro. Está bueno eso. Está bueno. Eso está bueno. Está bueno. Esto indica, es una indicación más de lo que Javier decía, ¿no? Lo del país bananero. No, y además una indicación de que realmente Ellos quieren hay una que sea. degradación en la formación cultural, política, De todo histórica y demás de nuestro país, de nuestra población. Porque yo digo, cuando el tipo dijo que era anarquista, que es mentira, pero bueno, era anarcocapitalista, ¿qué parte no entendieron? Cuando dijo quiero romper el Estado, ¿qué parte no entendieron? Lo dijo 80 veces. En fin, licenciada Mariana Mensulio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estaba pensando del vocero presidencial. Al final vamos a tener que decirle vocero también a porque Es un bobo importante. Sí, claro. Con título y cocarda. Es economista, aparte es de la escuela austríaca, Sí, dice. sí, estudió en la escuela de República de Austria, no sé. En la calle Austria. Sí. Claro. Y sí, porque sí. No, pensaba en todas las cosas que dijo, y dijo lo de hay que abrigarse, ¿se acuerdan? Como Mauricio también nos mandó a abrigarse. También dijo que la gente no llega a fin de mes porque no sabe administrarse. Sí. Después nos dice país bananero. Se enojó con Messi. Y que las tarifas aumentan si alguien las tiene que pagar. Claro, y por eso se enojó con Messi. Cuando dijo que no llega gente al fin de mes. Que él sabía todo lo que pasaba. Y después tenés a Daza, el viceministro de Economía, que habló de los brotes verdes. Una frase del gobierno macrista también. Sí, y del segundo semestre. Y del segundo semestre bueno, también. Pero fíjate vos que Milei dice que la economía está volando y Daza dice que hay brotes verdes. Algo no me cierra, alguno de los dos miente. ¿O vuela o está recién o estamos germinada? volando de la economía o está empezando recién a germinar brotes verdes. Claro. En fin. Estamos complicados. Déjame que salude a Marta Subiría, nuestra licenciada en Ciencias Políticas. ¿Estás, Marta, por ahí? Yo estoy, no sé si me ven y me escuchan. Te vemos y te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería recordar otra cosa, otro dicho más, añadiendo lo que dijo Mariana, ¿no? Caputo dijo que la gente toma créditos y que no los puede devolver porque toma créditos en exceso, no se sabe manejar. Claro. Lo mismo que dijo el otro con el viceministro de Economía, ¿no? Parece que somos todos unos inútiles, que no tenemos idea de lo que es tener el dinero en las manos. En fin, bueno, ahora sí saludamos a nuestro operador habitual, Guillermo Guerra, que está operando ahí todos los teclados, todo el sonido, a nuestro operador de cámaras, que es Pablo Fernández, que está ahí como siempre ahí haciendo malabares para que las cámaras nos enfoquen bien, no lindos porque no hacen milagros, son cámaras, no son magas, son cámaras, son una herramienta. Y entonces, bueno,
Si te parece, Guille, y tenés por ahí la cortina de las 5 noticias de la semana, arrancamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Hay plata. En 2025, año de la profundización del ajuste en salarios, jubilaciones y educación y salud pública, el gobierno destinó más de 2.000 millones de pesos solamente para reprimir a los jubilados que todos los miércoles reclaman mejores ingresos. Así lo estableció el Centro de Estudios Legales y Sociales a partir de la información oficial del Ministerio de Seguridad. El monto equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido. La xenofobia es libertaria. En medio del debate global, donde insólitamente se acusa a la Argentina de ser un país racista, Agustín Romo, titular del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto que bien podría ser catalogado como xenófobo para los estudiantes extranjeros sin residencia permanente para que paguen por la salud y la educación en ese distrito. Con la consigna "Seamos malos de verdad", La Libertad Avanza se escudó en la supuesta campaña anti-argentina e impulsó la iniciativa. Una CGT testimonial acompañó el reclamo de los jubilados. El debut del plan de lucha de la CGT no fue lo que muchos imaginaban. Los sindicatos no movilizaron mucha gente, faltó la mayoría de los líderes CGTistas y los que estuvieron no se quedaron más de media hora protestando por los reclamos de los jubilados. El plan de lucha light de la CGT continuará el viernes 7 de agosto con la movilización a la iglesia de San Cayetano. Hoy el horizonte del quinto paro general contra Javier Milei es cada vez más lejano. Libros afuera. Un anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pretende derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, una normativa que permitió que afloren locales independientes en todo el país. Desde el sector advierten que, lejos de bajar los precios, crearía oligopolios y arrasaría con la diversidad, fomentando solo la publicación de bestsellers. Callaría las voces disidentes y eliminaría la competencia, con el impacto que todo esto tendría en la cultura. El mundo odia a la Argentina de Milei. La ola de críticas en redes sociales que busca desprestigiar a la Argentina tiene un responsable, Javier Milei. Su modelo de país neocolonial y extractivista, junto con una política exterior que aisló a la Argentina de los organismos multilaterales y la alineó con Estados Unidos e Israel, alimentó buena parte de los señalamientos de distintos sectores internacionales que dirigieron contra nuestro país durante el Mundial de Fútbol. No es gratis tener un presidente de extrema derecha. Hay un sentimiento anti-argentino al que Milei abona constantemente. Como dijo esta semana el gobernador Axel Kicillof, la Argentina puede tener un montón de defectos, pero nuestro pueblo no es igual a su presidente. Hay que aprender a resistir. Ni a irse ni a quedarse. A resistir. Aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta, donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para Bueno, la buena noticia de la semana viene de la memoria, la verdad y la justicia, porque ¿se acuerdan que el año pasado estuvimos hablando de los cuerpos que fueron identificados, los restos óseos que fueron identificados en Loma del Torito, en donde funcionaba el centro clandestino de detención de La Perla? Y el juez federal cordobés Miguel Vaca Narvaja confirmó que en el sector de Loma del Torito, que se siguen inspeccionando, están arrojados resultados muy prometedores, siguen identificando cuerpos. De hecho, hoy se va a restituir 4 cuerpos que corresponden a Nelly Moreno, José Luis Gojochea,
Rosa Godoy y Carlos Cruspire. Hoy van a ser restituidos estos cuerpos, va a haber un cortejo fúnebre que va a salir de Perú y Avenida de Mayo, va a recorrer la Plaza de Mayo, va a pasar también por la Catedral y van a llegar a la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en Reconquista al 209, donde va a haber una misa de cuerpo presente. Estos restos óseos fueron restituidos, son de la última camada de restos que se encontraron y obviamente lo está haciendo el equipo de Argentino de Antropología Forense, y recién escuchaba en la tanda una publicidad, podríamos decirle, del equipo argentino de Antropología Forense pidiendo que si alguien sabe que tiene de su muestra. ¿Por qué? Porque en La Perla hay 6 muestras que se encontraron, que se hizo obviamente el cruce y no pudieron ser identificados. Porque hay que contrastarlas contra antecedentes familiares. Claro, entonces si no hay muestras registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, o también los que tiene el equipo de Antropología Forense, por eso ellos piden que si uno sabe de la posibilidad o conocer a alguien, que se extraiga la muestra para poder identificar estos cuerpos que están ahí. Y en el otro lugar donde se están también haciendo, porque se encontraron fosas comunes y también está trabajando el equipo argentino de Antropología Forense, es en el cementerio de Jujuy, en el cementerio municipal de Yala. Este lugar es un sitio de memoria, ya se sabía que había ahí enterramientos clandestinos y fosas comunes, y ahora ya está trabajando el equipo de Antropología Forense rescatando restos óseos para que puedan ser cruzadas esas muestras e identificarse. Así que parece que, bueno, en Loma del Torito siguen apareciendo cuerpos y, bueno, las familias, como decimos siempre, de alguna manera puedan cerrar su historia dándole un descanso a sus familiares, en definitiva. En fin, esperemos que eso también se arregle, esperemos que dejen de ser NN, esperemos que la gente, hay que concientizar, todavía se está pidiendo a mucha gente que puede ser nietos, que podrían ser nietos recuperados, que nietos apropiados, que vayan a hacerse, a dejar muestras para que se haga el ADN. Bueno, es una larga lucha para concientizar a la gente. Guille, si tenés por ahí la presentación de la sección efemérides, cuando vos me digas, vamos, dale. Porque comprender el presente a partir de sucesos pasados nos permite conocer nuestra historia. Hechos y personas que marcaron épocas en tiempos de resistencia. Señor Miguel Calabozo, todo suyo, porque sí, tenemos pendiente lo del país bananero. Sí, esto surgió a raíz de los dichos de Javier, que nos va llevando aceleradamente a equipararlo con el anterior vocero presidencial en cuanto a la estupidez. ¿Por qué se dice que es un país bananero? ¿Cuáles son las características que debe tener un país para ser considerado bananero? Yo voy a equiparar, tratar de que nos demos cuenta de que cuáles son las cualidades que tiene que tener, y después voy a pasar a describir por qué era llamado un país bananero, en dónde se instaló y de dónde surge esa concepción. Un país bananero debe tener una clase dirigente muy importante, capaz de ser permeable a los sobornos, para que para promover leyes que le faciliten el trabajo de expoliación a grandes compañías multinacionales o a las nacionales, a los capitales que tienen origen nacional, pero que no tienen ninguna razón de ser en cuanto a los intereses de la nación. Esas compañías, ya decía, tienen la libertad de sobornar a la clase dirigente para que promulguen esas leyes. Y por eso.
para tener tratos preferenciales en cuanto a los aranceles de exportación e importación, para tener tratos preferenciales en cuanto a bajar a los costos salariales. Esto incluye las leyes laborales, leyes que signifiquen la no sindicalización de los trabajadores, por ejemplo. Mantener gobiernos afines. Esto, no sé si lo quería nombrar para que nos diéramos una idea de qué es por qué este gobierno es el gobierno de lo que sería un país bananero y lo que fue a principios de 1900 un país bananero. Esto surge a raíz de que en Centroamérica, a fines de 1899, a principios de 1900, se fundó la empresa United Fruit Company, que se dedicaría a la comercialización, a la explotación de tierras para la comercialización del banano, que era tratado como un artículo de lujo tanto en Europa como en Estados Unidos. Esta compañía surge a partir de la compra de grandes cantidades de tierra por el dueño del ferrocarril que trabajaba en Costa Rica, que fue donde se funda la United Fruit en 1899. Después se establece en Guatemala. En Panamá también, pasa parte de Colombia. Pasa a Colombia, incluso provoca. Panamá todavía no era Panamá como un estado libre. No estaba independizada de Colombia porque eso lo provocó Estados Unidos para hacer el canal. Claro, después, bueno. 1902, por ahí. 1903 se libera. Provoca guerras entre los países de América Central, incluso. Los tipos eran dueños de todo. Sí. Eran dueños de las tierras, de las compañías de trenes, de los puertos, y tenían tanta plata que ellos financiaban a los partidos políticos que querían que gane. Obviamente ellos daban el visto bueno o no para que una persona llegue a ser diputado, senador y presidente. El presidente le respondía a ellos, como hoy el presidente nuestro le responde al Círculo Rojo. Claro, por eso dijo que es un país bananero. Sí, se equivocó. Claro. No quiso decirlo, pero lo dijo, claro. Yo por eso hacía al principio, en la primera bajada, las características que tiene que tener un país bananero. Si nosotros empezamos a analizar los escándalos que se saben, Libra, Andís, lo que le están pagando los jubilados, las excepciones, el corredor marítimo, el río Paraná. Mal llamada hidrovía. La ley de glaciares, por ejemplo, que es lo que está pasando. La ley de... inviolabilidad de las tierras, que es para vendérselos a los extranjeros. Claro. Sí. Entonces, y nos ponemos a pensar, ¿a quién beneficia? ¿Y por qué se beneficia esto? Nos damos cuenta del paralelismo que hay entre lo que eran los países de América Central y lo que es ahora el gobierno que tenemos nosotros acá en la Argentina, y que en algunos países de América Latina también ocurre lo mismo, ¿no? Podemos citar Perú, podemos citar lo que está pasando. Pero yo te aseguro que como acá, no sé si están así, yo creo que el peor gobierno de América Latina. No, mirá, uno de los peores. A ver, yo no sé, por ejemplo en Perú. En Perú los presidentes duran un promedio de 1 año y medio, más o menos, los voltea el Congreso, los destituyen, el que asume el lugar del destituido es destituido también. Generalmente los presidentes en Perú terminan presos, por eso Alan García, cuando estaba por ir preso, se pegó un tiro. Pero el Banco Central es siempre el mismo. Y esto lo banca la embajada estadounidense. Por eso estos tipos te ponen el modelo peruano, donde todo el mundo, o digamos el 90%, trabaja en la economía informal. Claro. No hay clase media. De hecho, ahora quieren reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que dice que su mayor función es defender la integridad de la moneda, pero también defender
la política económica que beneficia al país. Esta parte la quieren sacar. Sí, claro. El problema, el tema concreto respecto de esta parte es que está vinculada a la Constitución. No es algo expuesto así a locas y tontas, sino que también en la Constitución se lo dice. Y me parece que eso es muy importante. Respecto de los países bananeros, tienen una característica fundamental que es una economía extractivista. Claro. Entonces, justamente es a lo que nos está llevando este gobierno. Este gobierno quiere que seamos un país bananero. Exacto. Lo que pasa es que de pronto el vocero presidencial se adelanta un poco. Bueno, no puedo hablar mucho porque voy a empezar a toser. Pero bueno, se adelanta con todo, se adelantó con la devaluación, se adelantó con esto. Lo que pasa es que acá, cuando Milei te dice que la economía está volando y que hay sectores que están re bien, te está hablando un poco del campo, de la minería y del petróleo. Y son sectores que obviamente la minería y el petróleo se la llevan toda la plata para afuera y no generan prácticamente empleo. No te dice que la industria está a un 40% de su capacidad, tienen un 60% de la capacidad ociosa, no te hablan del desempleo porque te cuentan como que están trabajando todos los trabajos precarios, creció el trabajo, te dicen. Los monotributistas, sí, pero gente que no cobra aguinaldo, que no tiene vacaciones. Trabajo basura. Son peores que los contratos basura de la época de Menem, en los 90, donde te hacían un contrato y vos tenías una relación de dependencia. El monotributista para cualquier empresa es un proveedor. Por lo tanto, no tiene ningún derecho. El día de mañana te dicen, bueno, no venga más y ya está. No te cuentan nada de eso. Y toda esta economía extractivista es porque las bananas en Centroamérica, igual que en café en Brasil o el azúcar, son commodities, materia prima que se saca de la tierra y se exporta. ¿Y la ganancia para quién es? Para la compañía, que se la lleva toda. Sí, aparte no le interesa nada, los sueldos los más bajos posibles, no hay sindicatos, la explotación es la mayor posible y las leyes se hacen de acuerdo a sus intereses. Acá, perdón, sí. Supuestamente la ley de glaciares que dice que las mineras tienen que dejar un porcentaje, bla, 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 está puesto para la GRI, lo mismo que va a ser el tema en la de propiedad privada, de que también que tienen que dejar no sé qué cantidad y las provincias tienen que porque ahora parece que Sturzenegger le dijo que sí, eso a Patricia Bullrich, que lo pueden dejar, porque no le van a dar bola. La provincia puede decir que no quiere y no le van a dar bola. Como no le han dado a las leyes. Las mineras pagarían, y lo pongo en potencial, un 3% de lo que explotan, de lo que exportan. Ahora, lo que exportan parte de una declaración jurada de ellos. O sea, ellos dicen, estamos exportando 5 toneladas. Claro. ¿Y quién lo controla? Nadie. No, es una declaración jurada. Claro. Es lo que ellos te dicen. Claro. Nadie va a ir a ver si está exactamente así. Sí. Y voy a traer un poco de humor a este tema, hablando del país bananero y todo. ¿Ustedes se acuerdan del sketch? Bueno, los que somos un poco más grandes, ¿no? Costa Pobre. Costa Pobre, sí. General González. De Olmedo. Que era un gobernante de un país bananero. Tenemos ahí una foto para mostrarlo. La banda presidencial que tiene decía tus amigos, como la corona de claro, bueno, ese es el General González. No, el General González era otro personaje. Bueno, pero no importa. Bueno, no importa. Era este personaje que donde describía todo lo que nos pasaba a nosotros. Exactamente, igual. Y era en la década del 90. Claro. Bueno, nosotros tenemos la versión nueva de el presidente de Costa Pobre. Si la tenemos ahí lo tenemos. Ahí está, claro. Ahí lo tenemos. Sí, y te digo... avisamos a la gente que nos está mirando que es el presidente Milei con el disfraz de Olmedo en ese momento. Claro. Y si te lo querés tomar con humor realmente, yo recuerdo un meme que circuló por redes sociales hace un par de años, cuando ya era presidente Milei, con las dos caras sonrientes, regordetas y sonrientes iguales, de Milei de un lado y Benny Hill del otro. Tal cual. Y decía, se supo que Benny Hill estuvo en Argentina en secreto en la década del 70 y habría dejado embarazada a una seguidora. Porque es igual, es exactamente igual. Sí. Bueno, aprovechando que tenemos, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Decía aquí a Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez, en el deporte y el hombre. Sí, que tenemos acá una licenciada en Ciencias Políticas que forma parte de nuestro equipo. Se habló de la selección, del racismo, de que si en Argentina hay negros, no hay negros.
Yo te quiero decir que la República Bananera, como tantas otras, como la cafetera de Brasil, son uno de los 3 tipos de explotación productiva que hubo en América Latina. Creo que lo decía el Perín Dongui, no me acuerdo ahora si era el Perín Dongui, Marta, bueno, no sé si vos te acordás. No recuerdo quién lo decía, pero sí, es así como lo decís. La hacienda, que son generalmente, bueno, lugares como México, Perú, Chile, más con zonas de montaña, en el cono sur, la estancia, en Argentina, Uruguay, parte de Paraguay, el sur de Brasil, y el resto en Caribe, Brasil y otros lugares más, la plantación, también en Estados Unidos, ¿no? Las plantaciones de algodón. Y ahí la plantación, como mano de obra intensiva, era la que demandaba mayor cantidad de personal negro, los que traían como esclavos de África. En las haciendas había más mestizos, más indios. Esto también explica por qué en México casi no hay negros. Nadie se puso a pensar, che, en Argentina no hay... Porque en realidad... No juegan negros en Argentina y en México y en Chile, ¿cuántos hay? ¿Para qué viene el negro? El negro viene cuando se extinguen a los españoles, entre otros, o los colonizadores en general, extinguen a los pueblos originarios. Es que además cuando ya no hay posibilidades, quedaron reducidos a una expresión mínima, pero quedaron. Lo que pasa es que el indio no era tan sumiso como el esclavo negro que venía ya recibiendo latigazo desde el barco, que nacía ya esclavo. El indio traía su cultura, tenía sus ancestros, sus propios dioses, y no era tan fácil de llevar a trabajar una plantación. En la hacienda sí, porque en la hacienda había que cuidar ganado y otras cosas, sí. Por eso la iglesia decía que los originarios tenían alma, los negros no. Claro. Bueno, hablando de racismo. Lo mismo que decía el señor que creó los mormones, ¿no? Que llamaba Joseph Smith en Estados Unidos, que decía que la gente negra tenía el alma oscura, el alma sucia. Y hoy en día tenemos a los mormones como una religión respetable. Creen lo mismo, ¿eh? Claro, entonces no por cambiaron eso ahora nada. Nosotros tenemos los argentinos del bien y los argentinos del mal. Exactamente. Lo que pasa es que nuestro racismo pasa por otro lado. Sí. No puedo hablar mucho, discúlpeme, pero nuestro racismo pasa por una cuestión de clase. Claro. Nosotros no dejamos de lado al negro como tal, sino al cabecita negra, al que viene, al laburante, al que viene a ganarse la vida. Del interior del país, por el proceso de industrialización, que el diputado radical Roberto San Martín, en un discurso en la Cámara de Diputados, bautizó como el aluvión zoológico. Claro, sí, pero las patas en la fuente. Pero también hay un clasismo, estaba por decir, un racismo muy mimetizado, digamos, porque a mucha gente no se le cae el negro de mierda de la boca. Sí, entonces, el negro... Hoy venía caminando por acá, pero por Perón. Pero ese es el negro laburante, no el negro de la piel. Claro. Igual hay un por eso yo digo que es más un tema de clase que un tema de racismo. Sí, señor. Claro. Lo que yo caracterizo, y pido disculpas de antemano, el encargado de edificio. Claro. Que es el encargado y piensa que es dueño y no deja nunca de ser empleado, porque nunca deja de ser nunca va a ser el dueño del medio de producción. Hoy venía caminando por acá por Perón, hay 2 carteles grandísimos diciendo, una ciudad sin manteros ni piquetes. Sí, claro. Ley y orden. Una serie. Está la gente de migraciones dando vuelta por la ciudad. Me contó una amiga el otro día que fueron a comer por el Día del Amigo a una pizzería y estaban unos personas con la campera de migraciones hablando con el personal y con la gente que estaba en la caja, en el mostrador. Es la ICI de la ciudad de Buenos Aires, la ICI porteña. Cada 3 o 4 días en Liniers, sobre la General Paz del lado de Capital, se juntan en 4 cuadras hasta Rivadavia, de 4 cuadras del lado de Capital. Claro. Van cortando todas las esquinas y te piden los documentos, te piden dónde residís. Seguro que si sos rubio no te piden nada. No. Ah, por eso, a eso iba.
Esa zona está caracterizada voy a hacer mi acto de racismo de hoy, mi cuota de acto de racismo de hoy. Se supone que es el Macri negro. Macri Black, no, pero... Felipe Piña contaba... Este es más negrito, claro. Felipe más negrito, Piña... Parece que es una broma familiar lo del Macri negro. Porque para ellos es negro, para ellos es oscuro, claro, comparado con el otro. Claro. Felipe Piña contaba ayer o anteayer una anécdota sobre esto del racismo en Argentina. Muy poca gente está notificada de que cuando no podía boxear porque no quiso ir a Vietnam, Cassius Clay, que se cambió el nombre a Mohamed Ali, estuvo en Argentina porque hacía visitas, le pagaban en algunos lugares para que venga a charlas, para mostrarse. Acá no me acuerdo qué vino a hacer, pero sé que lo recibió la CGT. Y hay fotos de Ali haciendo una supuesta pulseada con José Ignacio Rucci. Estaba en la foto también Lorenzo Miguel y otros dirigentes de la CGT de aquella época. Y la anécdota que contó Piña es que cuando iban arriba de un auto, esos autos grandes que había en aquella época, los Chevrolet 400, los Falcon, en el que entraban varias personas, Ali iba por la calle con ellos, o sea, arriba del auto, y miraba las calles, y en un momento dado le dice algo al traductor. Y el traductor le dice a Rucci, dice que les llama la atención porque no ve negros en las calles. Y Lorenzo Miguel le dice... Dígale, cuéntele que acá los negros los tiene al lado, somos nosotros. Claro. Y es así, o sea, el dirigente sindical, más allá de lo que uno piensa de Rucci, de Lorenzo Miguel y demás, no más allá de eso, es así, el dirigente sindical, el delegado de la fábrica, el tipo que labura en fábrica, esos son los negros para las clases altas argentinas que evidentemente sí son racistas. Lo que pasa que, bueno... Yo también soy racista, Recordemos que acá tenemos libertad de vientre desde 1813. Claro, bueno, y que en Estados Unidos en los 60... No podías viajar en el mismo colectivo. Y te colgaban. Claro, por eso digo que me vengan a decir ellos eso... que no saben ni dónde queda la Argentina. Y los franceses que hicieron genocidio en África, y los belgas que hicieron genocidio en el Congo. Hay un texto muy interesante para buscar de Brienza, de Hernán Brienza, también es justo historiador explicando de los holandeses, los franceses, los españoles, los ingleses en Chile. Lo que pasa es que me parece que a ellos les dio un poco de... Es como mucho, todos tienen su cuota de esclavitud, y acá hay mucho mestizaje. Washington tenía esclavos. Simón Bolívar, pero además, no nos olvidemos. ¿En alguno de sus billetes una afrodescendiente? No. ¿Un afrodescendiente? Lo que pasa es que a lo mejor ellos esperaban un equipo, no sé, un equipo con mucha gente de color. No sé, porque bueno, si se le ocurrió en Qatar a un estadounidense que no sabe nada ni de fútbol, ni de nada, ni de Argentina, ni de historia, y dijo que Argentina era un país racista porque no tenía negros en el equipo. Claro, por tampoco eso. Tampoco sabía nada de fútbol porque no hay negros en la selección de Paraguay, ni en la de Bolivia, ni en la de Chile, ni en la de México. O sea, depende del modelo productivo, si se llevaron... Acá los esclavos que había eran lacayos de la casa, era personal doméstico, la cocinera gorda que hacía empanadas y mazamorra. Hubo cantidad de esclavos, pero entre la libertad de vientres temprana que hubo, los que se fueron con los ejércitos de la independencia a pelear, los que murieron en la guerra del Paraguay, más los granaderos de San Martín. La fiebre amarilla. Los granaderos de San Martín, bueno, Sargento Cabral, Cabral era negro, claro. Falucho era negro. Era negro, sí. Bueno, sí. Remedios del Valle, capitana de los ejércitos de Belgrano. Era negra también. Era negra. Y Bernardino Rivadavia era afrodescendiente. Claro. A ver... porque lo creemos tiene todos los rasgos. Tiene todos los rasgos. Y hay un montón de... Que Bernardino Rivadavia sea afrodescendiente quiere decir que ser afrodescendiente no te convierte en buena persona. No, obviamente. No necesariamente, justamente lo que yo estaba por decir. Probablemente Cipayo. Claro. Yo, con respecto a esto, no tanto al tema del racismo, pero sí quería hablar un poquito de lo que estuvimos hablando antes sobre el enajenamiento de tierras, porque el enajenamiento de tierras va a traer un problema muy serio. Pero yo ayer escuchaba en televisión cómo un periodista le preguntaba a un señor que realmente no sé quién era, pero que tenía aspecto así de señor, muy de gente bien, digamos. De garca. Entonces decía, el periodista le decía, sí, tenés razón, Mariana. El periodista le decía, ¿por qué vos tenés problema en venderle algunas hectáreas a un extranjero? No, decía, yo me imaginaba a él vendiéndole sus hectáreas, ¿viste? Vos sabés que es alguien de la sociedad rural,
Que sí, era alguien de la sociedad rural. Puede ser que sea el presidente de la sociedad rural. Sí, me parece que era Entonces Pino. decía, no, yo no tengo ningún... Si por otra parte, nosotros todos venimos de extranjeros que compramos estas tierras. Claro. Bajamos de los barcos. Cosa que es mentira, ya del vamos, porque las tierras, los orígenes de la tierra no es la compra, sino la extracción de esa tierra a los originarios, con lo cual ya es una mentira. Pero lo que yo digo y sostengo que nosotros como pueblo debemos decir y machacar es este tema de la enajenación de tierras, que no es verdad que sea para, digamos, el sostener la propiedad privada, no me acuerdo cómo lo llaman exactamente. Inviolabilidad. La inviolabilidad de la propiedad privada, exactamente. Esto es traición vender, porque van a vender grandes extensiones que son extensiones que van a servir para la extracción de minerales, qué sé yo, litio, en fin, oro, lo que sea. O sea, se van a llevar nuestros minerales, se van a llevar el agua, porque lo tienen que usar mucha agua. ¿Sabés cuál es, Marta? ¿Sabés cuál es el centro del problema? Peter Thiel. Porque para establecer grandes unidades de inteligencia artificial necesitas grandes extensiones de tierra en lugares fríos, porque precisas mucha refrigeración y muchísima agua, muchísima cantidad. Bueno, la Patagonia es ideal para eso. Por eso es ideal, pero yo digo, no solamente hay que ir contra estas personas, contra los que firmen esta ley, sino también con esos periodistas que intentan engañar al pueblo con esas mentiras dichas en medios públicos de comunicación. El 5% que quiere el presidente, porque el resto estamos en el 95% que nos odia. Bueno, en este país bananero que tenemos acá en Argentina, dicho por el vocero presidencial, le voy a pedir a nuestro operador que vaya buscando la cortina de la sección medio ambiente. Si la tenés por ahí, la tenés, vamos con eso. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Quisiera no llorar, quisiera caminar, el aire respirar, un árbol abrazar. Bueno, y mientras abrazamos el árbol, Patricia Machado, todo suyo. Bueno, hablar del tema ambiental hoy, cuando Milei nos quiere vender la Argentina y lleva adelante políticas absolutamente antiambientales, se hace difícil, ¿no? Y en consecuencia, lo que nos está pasando como nación, como país, es que el tema ambiental está absolutamente ligado al tema de la soberanía. ¿Qué políticas o cuidados ambientales nosotros le podemos pedir a un gobierno que en todos los aspectos está entregando nuestra soberanía? No solo la riqueza de nuestro suelo, de nuestros recursos comunes, sino también el futuro de nuestro pueblo y el futuro de las generaciones venideras. Quizás para no ser repetitiva, digo, uno podría hablar de otras cuestiones que quizás la población no las conozca tanto, como, qué sé yo, por ejemplo, qué sucede con la industria farmacéutica o qué significa la contaminación de la industria farmacéutica, o qué sucede con los hielos o con los pájaros y las plantas, con el calentamiento global, etcétera, etcétera. Hay montones de cuestiones ambientales de las que se puede hablar. Pero pasa que nosotros vivimos en este país y reaccionamos frente a todas estas medidas que tienen que ver con el futuro de nuestra riqueza, de nuestras tierras, y también con el desarrollo de nuestro país. Hay un mapa interactivo de extranjerización de tierras que está presentado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que se publicó en enero del 2026. En este material revela el alcance de extranjerización que hay en la Argentina, más de 13 millones de hectáreas, y se dice que esto es una superficie similar al tamaño de Inglaterra. Este informe contradice el argumento de que ninguna provincia supera el 15% de extranjerización. Esto se comprobó
al analizar el tema departamento por departamento. En la Argentina, en las provincias, ¿no? Que son las unidades políticas y administrativas en las que se divide cada provincia. Los casos críticos de extranjerización de la tierra se registran en Lacar, en Neuquén, que Lacar no es solamente el lago Lacar, sino tiene todo el territorio, toda la población. También en La Rioja, en General La Madrid, en Salta y en zonas estratégicas de Río Paraná. En estos lugares la extranjerización supera el 50% y estamos hablando que esto sucede con la actual ley de tierras, que solo se podía extranjerizar un 15%, cosa que no ha venido sucediendo de esa manera. Entonces, si esto pasa con la vieja ley o con la ley actual, porque todavía no la modificó, imaginemos lo que puede suceder con la modificación que impulsa Milei, donde quiere eliminar por completo los topes. Incluso tampoco se pondría límites en la zona de frontera ni en las zonas núcleo, que son las zonas de mayor riqueza. Esto significa que hay un desentendimiento de todo tipo. No le interesa al gobierno el debilitamiento que pueda generar, por ejemplo, la extranjerización en la zona de frontera, ni la defensa absolutamente de nada en ningún tipo, y pareciera que está sembrando y haciendo camino para que luego quedemos presos de alguna potencia extranjera, que creo que en definitiva es lo que quiere el gobierno. Yo creo que realmente está trabajando para eso. Que un gobierno gane las elecciones no le da lugar a que haga las cosas que está haciendo este gobierno. Eso liso y llano se llama traición a la patria. Y no hay reacción. No han cambiado, no es que no, nos han cambiado como pueblo. Las políticas de los modelos nefastos como y como los que ya hemos tenido, nos han cambiado como pueblo, nos han debilitado como nación. Y con la modificación de la ley de glaciales, uno pensaba que esto ya era suficiente, pero no, nada es suficiente para este gobierno. Lo que pasa, convengamos que la ley de tierra se sanciona cuando se quiso vender un pueblo, en realidad se vendió un pueblo riojano completo. Entonces por eso sancionan esta ley de tierras, para poder, digamos, en definitiva, ponerle un coto a esta cuestión de la venta de tierras. ¿En qué condiciones estaba ese pueblo? ¿No tenía habitantes? Sí, no, obviamente, con los habitantes adentro. La zona que le venden al amigo del lago escondido. Sí, exactamente, Joe Louis. Exactamente. Joe Louis, tiene gente adentro. Exactamente. Hay gente adentro. Lo que pasa es que ¿cómo lo disfrazan? Lo trabajan para él. Ese es el tema. Entonces, como trabajan para él, no pasa nada. No, seguro, pero además los chinos, que siempre nos caen un poquito más simpáticos por la comparación con Estados Unidos, vinieron a hacer una inversión y pues trajeron todo un pueblo, importaron todas las casas, todo, importaron todo un pueblo para ponerlo con los trabajadores, con todo, con lo que lo traen ellos. O sea, ¿qué te queda vos de eso, además de la tierra arrasada y destrozada? Sí, sí, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿qué va a pasar si llega a haber, si llega a asumir otro gobierno de otro color político, el trabajo? Exactamente. Porque va a ser un trabajo, porque estos tipos en 4 años, en 3 años. 2 años y medio ya. 2 años y mira medio. el daño que hicieron. Sí, el daño que están jodiendo de hace 10 años. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si cuando venga otro gobierno, si este país va a poder volver a hacer lo que... No, seguramente no, porque la gente está muy golpeada. A ver, y los dirigentes están muy dormidos. Eso, la gente es que está muy legalmente nos dejan absolutamente atados a los tribunales extranjeros. Claro. Bueno, vamos a tener el mismo problema
problema que estamos teniendo hoy con algunos temas, bueno, pues lo vamos a tener con todos. Y además van a crear enclaves donde el gobierno nacional no va a tener acceso. Es que todas estas leyes tienen esa cláusula. Todas estas leyes, estas modificaciones, tienen la cláusula de que pueden ir al CIADI los que se vean afectados. Entonces, al tener esa cláusula, te ata de acá a 30 años. Está bien, entonces, esa es la gracia de lo que hacen estos tipos. A ver, no es que estos 2 años y medio, vuelvo a la teoría, acá nos vienen esmerilando desde Rivadavia en adelante, claro, el pensamiento crítico y la capacidad de decisión sobre nuestras acciones. En algún momento lo hicieron con dictaduras, después lo hicieron con gobiernos débiles y factibles a sus intereses. Menem, por ejemplo, exacto, de la Rúa, por ejemplo, Macri, por ejemplo, Alberto González parcialmente, Alberto Fernández, no metas a los González, por Alberto favor. Fernández parcialmente, y ahora este es la frutilla del postre, ¿no? O sea, más sí, que la frutilla. Ese es un frutillar. Bueno, pero es que están, si a vos te vienen haciendo pelota el pensamiento nacional continuamente, cuando esto explota, lo que decía Roberto con respecto al chiste del farmacéutico, muchachos, no sabemos votar, no, es que vos ahora vas a entrevistar, vas a hablar con un montón de vecinos y te dicen, no, algo había que cambiar, que los que estaban antes no vuelvan. Y vos le decís, pero cuando estaban los chorros, ¿vos tenías la heladera llena de comida? Sí. ¿Viajabas? Sí. ¿Podías comprarte ropa? Sí. ¿Y ahora lo podés hacer? No, pero los de antes eran chorros. Y estos que no son chorros no te dejan nada. Estos son más chorros que los de antes. No, estos son déjame que, porque se nos está acabando el tiempo, déjame que diga que tenemos el jueves próximo, 30 de julio, a las 19 horas, va a estar Carlos Tomada, exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la Usina Cultural del Sur, acá en Bulnes 326, repito, el jueves 30 de julio, la semana que viene, el jueves que viene, a las 19 horas, para hablar sobre trabajo y reforma laboral. Un análisis crítico, siendo el trabajo un organizador y ordenador social en la vida política argentina. ¿Qué significa hablar de trabajo? Donde se cerraron 27.000 empresas en menos de 3 años y se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Repito, para todos los que quieran ir, por supuesto que es la entrada libre y gratuita. Bulnes 326, la Usina Cultural del Sur, acá cerquita de la radio, 3 cuadras de la radio, el jueves 30 de julio a las 19 horas, Carlos Tomada hablando con toda la gente del barrio. Y tengo otro aviso parroquial, sí. Mañana, a partir de las 20, en la radio, en el Centro Cultural que funciona en la planta baja de la radio. Centro Cultural Nuestra América. Centro Cultural Nuestra América. Hay una juntadita amiguera, va a haber torneo de truco, juegos colectivos, karaoke, baile, sorteo, subasta, bingo, chori y vino, que es lo más importante de todo. Esto es en donde queda la radio, donde está el Centro Cultural Nuestra América. Perón 3390, es casi Sánchez de Bustamante, así que bueno, los esperamos mañana, esto es mañana a partir de las 20. A partir de las 20 acá en Perón y Bustamante. Y otra cosita más, bueno, igual vamos a hablar más profundo, la marcha que se va a hacer el 6 de agosto, por el tema cuando se va a tratar la ley de tierras. La ley de inviolabilidad. De inviolabilidad de la propiedad privada, y recordar que el domingo se cumplen 74 años del fallecimiento de Eva Perón. Sí. Ni más ni menos, que bueno, es así que pensaban los trabajadores y en los negros, dirían algunos. Una mujer que vivió 33 años nada más, por problemas de salud, de su físico, no pudo tener hijos propios, no parió a ningún hijo propio, pero sí parió a toda una generación de argentinos que militó en la década del 70 y a la que pertenecemos nosotros, así que seguramente lo vamos a recordar en el programa que viene. Cambió la historia del país. Cambió la historia del país. Bueno, mañana en la Juntada Amiguera, señores, a las 20, acá en el Centro Cultural Nuestra América, nos estamos viendo, y los que estén interesados el jueves que viene... Es importante que vengan, ¿no? Exactamente, es importante que vengan. Es apoyarnos y amucharnos un poco apoyar entre todos. El sostenimiento de la radio. Y el jueves que viene, en Bulnes 326, la disertación de Carlos Tomada. Saludamos a Marta. Saludamos y la despedimos. Marta, ¿estás ahí todavía?
Sí, todavía estoy. Sí, bueno, abrazo grande, a ver si el viernes que viene nos vemos acá presencial. Sí. Gracias Guillermo Guerra por la operación técnica, gracias Pablo Fernández por las cámaras. En 7 días estamos acá de nuevo, si el destino lo quiere. Hasta entonces. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.